Mirada Económica. Hola, hola, ¿cómo les va? Mirada Económica en el aire, el primer programa de este 2024, un 2024 que en sus primeras jornadas, sus primeros días, ha traído buenas noticias para la economía. Lo vimos en términos de crecimiento, lo informó el Banco Central, 1,2% para el mes de noviembre, en la parte alta de las expectativas. También, por ejemplo, en los multifondos de pensiones, en el mes de diciembre, todos rentaron en números azules. Se recoge por lo menos para el fondo A, B y C un positivo 2023, no tanto para el D y el E, pero mejor las cifras respecto a lo que traíamos el resto del año. También vamos a profundizar en esta edición en temas de pensiones, por ejemplo, la discusión dura que se está dando en el Congreso, también pacto fiscal, muchos temas que vamos a conversar, pero antes vamos a hablar de un tema más atingente respecto a esta fecha, hasta las vacaciones. Menos días y dentro del país son algunas de las preferencias de los chilenos que tomarán vacaciones durante este verano. Eso sí, no serán muchos, ya que tras un complejo panorama económico, un estudio reveló que las vacaciones no son una prioridad y que solo, escuche bien, un 24% tomará un descanso. Llegó el verano y con él no solo el calor, sino que la oportunidad para tomar vacaciones, aunque este año hay que trabajar. La inflación, está todo caro. Habitualmente salgo un par de días. Una escapada siempre es necesaria, pero sí que está costando mucho más que años anteriores. Y seguir trabajando pues, para después ir disfrutando del próximo año. Tomar o no vacaciones no es una decisión fácil. De hecho, según un estudio de Activa Research, solo un 24% de los chilenos lo hará. Nos encontramos con el mismo dato de contracción de pandemia. La razón es el ciclo económico por el que estamos pasando. Es sabido que la gente está cuidando más su bolsillo y sin duda tomar vacaciones implica un gasto para las personas, para la familia. A este dato se suma que quienes sí saldrán de vacaciones lo harán por menos días de lo que acostumbran. Una semana, nada más. Ya, ¿y por qué tan poquito? Por plata, no hay mucha plata, así que voy con unas hermanas a un cumpleaños de un sobrino. Nosotros antes nos íbamos por el mes entero y ahora estamos contando los días. 1, 2, 3. El turismo interno se ha realizado en el último tiempo, estamos por números similares y incluso un 1% menos de lo que fue la temporada anterior. La búsqueda de ahorro es uno de los principales motivos para cortar los días de descanso y según este mismo sondeo, cualquier fórmula para abaratar costos sirve. La casa de un amigo, de un familiar, que implica cero gasto o al menos colaborar con los gastos de funcionamiento de ese espacio. ¿Dónde? A la playa. El 60% va a la playa porque la playa en Chile es de acceso gratuito. Con esto, la salida al extranjero será menor que años anteriores. Sobre el 80% asegura que de vacacionar lo hará en nuestro país, preferencia que desde la industria hotelera ya han evidenciado. El mercado nacional está teniendo un comportamiento último minuto con reservas con no más de anticipación de 15 días a 30 días. De todas maneras, la expectativa de la industria del turismo sigue siendo alta. En la región de Valparaíso, por ejemplo, apuestan a la llegada de argentinos, al igual que en la región de Coquimbo. Volvieron a nuestra región. Estamos proyectando aproximadamente 250.000 argentinos que entrarán a la región de Valparaíso por el Paso a los Libertadores entre diciembre y marzo. Esperamos que desde 6 de enero se reactive aún más la demanda por el turismo en la región de Coquimbo. Una temporada estival que recién comienza, con cientos de chilenos buscando la forma de descansar al menos unos días y tratando de abaratar los costos lo más que se pueda. Y arrancamos la conversación en esta Mirada Económica, el primero del año, con un invitado de lujo, un amigo de la casa, el académico de Economía de la Universidad de Chile, Joseph Ramos. Don Joseph Ramos, siempre un gusto tenerlo acá. ¿Cómo le va? Muy bien, Andrés. Nada del don, por favor. Digo don por el respeto, oiga. No, Joe. Joe Biden hizo Joe famoso. Así yo le voy a reconocer que en alguna entrevista yo lo he tratado de Joe y me han retado porque lo he tuteado mucho. No, úsalo. Ya. Profesor, quiero partir conversando con usted por el tema de pensiones. Lo conversamos justo aquí antes de entrar a la entrevista. Vimos la discusión que comienza nuevamente este 2024 en el Congreso. Lo vimos durante las últimas horas. La suma urgencia que le pone el gobierno, la molesta desde la oposición. Más allá de quién tiene la responsabilidad, más allá de las diferencias. Este tema lo venimos discutiendo hace ¿cuánto? 15, 16, 17 años, desde el 2006, Comisión Marcel. ¿Cómo ve usted esta discusión? ¿Cómo se recomienza este 2024 en materia de pensiones? Mire, yo creo que efectivamente las pensiones son bajas y se necesita una reforma para mejorarlas, sin duda.
creo que la discusión se ha enfrascado en un tema secundario. Si los 6 puntos de mayor cotización van todos a cuentas individuales, van todos a cuenta... ¿Por qué secundario, profesor? Bueno, porque el tema de fondo es si son suficientes para lo que necesitamos. Ese es el tema de fondo. Y es secundario por una segunda razón. El ministro Marcel, cuando presentó esta reforma a principios del año 23, el año pasado, indicó que las tasas de reemplazo, es decir, el porcentaje de ingreso que recibían ahora las personas con la PGU actual, iba a ser 55% de su ingreso bruto. Pero, primer punto, Andrés, la gente no vive con su ingreso bruto, vive con su ingreso líquido. Quiere decir que con el PGU y con los actualmente las pensiones no son 55 son 55 el bruto, pero son 69 del líquido. Si a eso se agrega la PGU de 2.50, nos lleva a una tasa de reemplazo mediana hoy, para el hoy pensionado, de 75%. Yo no he escuchado discusión si eso es suficiente o no. El gobierno, en su propuesta, insiste que se tiene que mejorar eso. Yo encuentro que 75% es bastante bueno, pero dejemos ese punto. Los estudios muestran que la pensión de los que entran hoy día al mercado laboral, su tasa de reemplazo va a ser menor a los de los actuales. Menor. Entonces, si es así, ¿y por qué menor? Porque la rentabilidad del fondo va a ser mucho menor. Cayendo. Porque se alarga la esperanza de vida, también porque la PGU no se indiza a los salarios, sino a la UF. Entonces, si uno toma todo eso en cuenta, la tasa de reemplazo de los futuros, sea la que uno calcule, va a ser significativamente menor a los actuales. Entonces, si es que se quiere mejorar aún más las pensiones de los actuales, ciertamente no se saque esos fondos de los futuros, que ya van a tener una pensión menor. Entonces, esa discusión de sacar de los futuros para el presente me parece, profesor, que se tiene que descartar. Sí, recojo un poco de su respuesta. 2 elementos y ahí le dejo la palabra. A su juicio, el 16 o aumentar un 6% en la cotización, más allá de dónde vaya esa plata, un 6%. Quedamos cortos, el promedio OCDE es casi 18%, incluso en su momento los AFP propusieron que llegásemos a un 20% de cotización, duplicar lo que tenemos ahora. Bueno, es un punto. Y el segundo punto, a su juicio, el 6% que se está proponiendo ahora, ¿debe seguir completamente, de acuerdo a lo último que usted dijo, debe seguir a la cuenta individual? Si es suficiente los 6 puntos, yo creo que es insuficiente. Al no ser que se extiendan la edad de jubilar, al no ser que se reduzca significativamente la informalidad, al no ser que se permita mayor inversión en formas más riesgosas, lo cual tiene su costo. Entonces, si no es así, yo creo que 16 es insuficiente y probablemente tendría que ser más, al menos 18%. Ahora, a tu... el segundo punto, ¿dónde debe seguir esa cotización adicional que la pagaría el empleador? No debería, no entiendo que eso tenga que ir a los actuales. Los actuales ya tienen una... con la PGU, dice usted. Con la PGU van a tener 75% de tasa de reemplazo. No he escuchado gente decir, bueno, es que debería ser 80. Si es que fuera que debería de ser 80, saquemos la plata de otro lado, pero no de los de futuro que no van a alcanzar la tasa de reemplazo actuales. ¿Okay? Entonces, si es que hay que sacar la plata, ciertamente no se lo saque de los futuros, cuya tasa de reemplazo ya va a ser menor. Entonces yo me inclino para que todo ese 6% se quede en las cuentas. Ahora, puede que uno quiera dentro de cada generación, y esa es otra discusión,
que parte de esa cotización vaya a la gente de esa generación que están en peor situación. Pero eso es diferente a transferir recursos del futuro, que va a tener más baja tasa de reemplazo, al presente. Dentro de cada generación hay gente que uno tal vez quiera privilegiar o mejorar o no. Bueno, esa es una discusión y se podría hacer dentro de la generación. Pero intergeneracional me parece absurdo, porque es sacar plata de los que van a tener menos para financiar a los que ya tienen más. Sí, profesor, yo le preguntaba al inicio sobre también el tono en la discusión. Lo vimos durante las últimas horas en el Congreso y yo se lo preguntaba, más allá de quién tenga la razón, eso al final, llevamos cuánto tiempo discutiendo esto y uno siente que estamos en un punto muy parecido, en que el tono, en que la ideología ha dominado, en que vemos que uno quiere esto, no te cedo nada a ti. Un poco el problema que está entrampado en nuestro sistema político y se traslada a la economía. No, efectivamente, yo creo que este tema, así como casi todos los demás, están altamente polarizados, haciendo muy difícil la discusión. Por ejemplo, tomamos el caso de, a mi modo de ver, el tema de fondo es en cuánto mejora la pensión o la tasa de reemplazo, medida A, medida B, medida C. Esa discusión usted no la ha visto. Yo no lo he visto. Por ejemplo, ¿cuánto mejora la tasa de reemplazo la reestructuración de la industria? O sea, yo no he visto esa discusión. O sea, si uno considera que las comisiones de la AFP son muy altas, al menos de las antiguas, y yo comparto eso, estamos hablando de, en lugar de 1,3, que tal vez deberían ser 0,8, pero estamos hablando de medio punto de cotización. Son avances, pero no cambia el futuro de la pensión. Es chiquitito. Entonces nos estamos cortando las venas sobre un tema que en términos de recursos es muy pequeño. Entonces, en lugar de hacer un Transantiago del sistema de pensiones para ese medio punto, creo que se puede reducir las tasas de las comisiones de las antiguas, pero el mecanismo es bien sencillo, que simplemente no solo se licite la cartera de los trabajadores nuevos, sino que se licite, digamos, el 10% de las carteras de los antiguos, respetando que el que se quiera quedar se puede quedar, pero la gran mayoría de la gente se iría. Profesor, ¿usted ve probable, aquí lo hemos conversado con varios economistas, con David Bravo, con Paula Benavides, de diferentes sensibilidades, y casi todos creen, postulan, y aquí le dejo la palabra para su reflexión, de que se da la posibilidad cada vez más abierta que en este gobierno del presidente Boric no veamos una reforma de pensiones tal cual está la discusión? ¿Cómo le gusta? Bueno, ojalá que no sea así, pero porque yo creo que hay consensos inadecuados. Nadie discute si debería ser 16 o 18, salvo algunos técnicos. No veo discusión sobre extender la edad de jubilar. O sea, para tomar un punto, o sea, en los últimos 30 años, la edad de jubilar, desde los 65, la esperanza de vida desde que la gente jubila, fue algo como 24 años. Aunque en la práctica, perdón profesor, en la práctica hombres y mujeres se están jubilando más tarde. Sí, pero la edad, a lo que voy es que el sistema está bien. La gente puede corregir por ese motivo, pero yo extendería la edad de jubilar, o sea, los próximos 30 años, gracias a Dios, va a continuar extendiéndose la esperanza de vida y de buena calidad de la vida en torno a pasado los 60 años. Entonces, ese es un mecanismo para reducirlo, además de la cotización. Creo que la PGU... Perdón, profesor, ahí en el fondo también necesitamos un mercado laboral que para ese segmento de población, sobre todo de 55, 60 años para arriba, ofrezca más de lo que ofrece ahora. Porque en el fondo, ¿qué sacamos con extender la jubilación cuando hoy día, para una persona de 60 años, ni hablar mujeres, encontrar un trabajo es una pega casi imposible? No es más difícil, sin duda, pero tal vez tú mismo señalaste que la gente está jubilando más allá de cuando la ley lo permite, o sea, que quiere decir que está ahí. Una de las primeras cosas que yo haría es cambiaría la definición de tercera edad. Eso de que la tercera edad empieza a los 60 años es ridículo. O sea, la tercera edad, en el sentido, debería ser más allá.
O sea, que metamos en nuestro coco la idea de que la gente sigue siendo muy productiva. Si quieren jubilar, bueno, eso es una cosa, pero que pueden seguir trabajando y deberían de poder seguir trabajando. Y además, crear mecanismos donde el trabajador, en lugar de trabajar 5 días a la semana, o las 40 horas, o 45 horas, pueda trabajar 3 días a la semana y después 2 días a la semana. Un poco como los médicos, van jubilando de a poquito. La gran mayoría de nosotros no tenemos esa posibilidad, pero esas posibilidades se deberían de estar abriendo para el futuro, precisamente para aprovechar la experiencia de estas personas llamadas de la tercera edad. Sí, profesor, antes de ir a la pausa, recojo un poco esta primera parte que la ha querido concentrar en la discusión de pensiones, que a su juicio aquí la conversación, la discusión, la negociación no está concentrada en lo que realmente importa y puede repercutir al final en una mejor pensión. Definitivamente. O sea, yo creo que la discusión debería ser la medida X. ¿En cuánto sube la tasa de reemplazo? Que sé yo, los 6 puntos. La medida PGU, ¿en cuánto? La medida reestructuración de la industria. ¿Cuánto queremos? Otra pregunta. ¿Cuánto queremos que la tasa de reemplazo para los actuales alcance? Yo estimo que con la actual, hoy, está en 69% y cuando se suba a 2.50 va a ser 75%. Yo creo que a todos luces eso es bastante razonable. Pero si alguien quiere que sea más, bueno, que lo diga. Pero que digan a lo que se aspira. Y obviamente no solo para esta generación, sino para la generación futura. Profesor Ramos, vamos a ir a la pausa aquí en Mirada Económica. Estamos conversando con el académico de la Universidad de Chile, Joseph Ramos. Un lujo entrevistado aquí en Mirada Económica. Nos vamos a la pausa y volvemos con más conversación respecto a crecimiento, inflación, muchos temas que quedan ahí en el tapete. Mira. Volvemos a Mirada Económica a través de la pantalla de Canal 24 Horas. Estamos conversando con el académico de la Universidad de Chile, Joseph Ramos. Le dejamos el tema pauteado antes de ir a la pausa, profesor. A ver, tuvimos durante los últimos días cifras de crecimiento, 1,2% para el mes de noviembre. En la parte alta de las expectativas, el ministro Marcel dijo definitivamente el tema de recesión queda atrás e incluso él augura un año 2023 con algunas décimas positivas en azul. ¿Cómo analiza usted las cifras de noviembre? Bueno, el año cierra en torno a 0, ¿no? O sea, y como dice el ministro, sin recesión. Eso va a ser el caso. Ahora, eso no es un gran resultado, pero no es recesión. Y los pronósticos para el año que vienen van en el mercado, al menos de 1,5 a 2. El Banco Central centrado en torno a 2. El gobierno ha hablado como 2,5, pero aunque fuera 2,5, 2,5 es una cifra muy, muy modesta. ¿Qué genera un crecimiento de 2,5 para explicarle a quien nos ven a través de la pantalla de Canal 24 Horas, profesor? ¿Qué significa un crecimiento de ese nivel? Y también me concentro en otro elemento que entregó el Banco Central en el IPOM, el crecimiento del PIB tendencial en los próximos 10 años, que cae de 2,2 a 1,9%. Es decir, la capacidad de nuestra economía es cada vez más pequeña. Bueno, no es la capacidad si no hacemos algo al respecto. O sea, en los años 90 al 2010, esos 20 años de gloria, la economía creció como 5,5% al año. Y podría seguir. O sea, lo que pasó desde el 2005 en adelante, la productividad del país no es que decreció, pero declinó, desaceleró fuertemente. Fue siempre por debajo del 1% al año. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Estados Unidos, que es un país que para crecer y aumentar la productividad tiene que inventar cosas, porque está en la frontera tecnológica. La productividad en Estados Unidos crece a 1,5. Entonces nosotros podemos copiar. Entonces, a todo derecho deberíamos de tener un aumento en productividad. Si Estados Unidos 1,5, nosotros deberíamos tener al menos 2. Entonces, pero en cambio hemos tenido productividad en torno a 0,5, o sea, medio punto de los últimos 10 años. Entonces, estamos muy al debe en el tema de productividad. Y creo que hay muchas cosas. La buena noticia es que hay muchas cosas que se pueden hacer. La mala noticia es que no lo estamos haciendo. Darte una, enfatizando esta cosa de copia. Los japoneses copiaron después de la Segunda Guerra Mundial y crecieron mucho más rápido que Estados Unidos porque estaban copiando. Los tigres asiáticos vinieron después y crecieron aún más rápido.
porque venían de más atrás. Y China hoy en día, que crece o ha crecido los últimos 30 años en torno a 8% al año, eso es posible porque ha copiado como loco en general. O sea, la industria automotriz china no es que inventaron automóviles que nadie tenía. Pero ¿cómo eso lo podemos replicar en Chile? Bueno, yo creo, Chile también aprovechó en su momento de gloria eso. Hubo mucha copia. O sea, piensa tú, el riego goteo, para tomar un ejemplo, transformó la agricultura de secano en el país. Pero hay posibilidades. El Plan Marshall, alguna medida que yo propongo, el Plan Marshall, la parte técnica del plan, era, ya que vamos a reconstruir Europa, hagámoslo no con la tecnología que Europa tenía en 1939. Sino que busquemos la mejor alrededor del mundo. Que bueno, en ese momento era solo Estados Unidos, claro, porque el resto del mundo estaba destruido. Y mandaron decenas de miles de ingenieros y empresarios a visitar fábricas de mejor práctica en Estados Unidos. Y las estimaciones son que cuando volvieron, con la misma inversión que tenían contemplado, la productividad en esas empresas aumentó 30%, porque Europa estaba bastante atrás de Estados Unidos. ¿Y por dónde partimos el Plan Marshall para nuestro país? Plan Marshall, que cofinanciemos, que el gobierno cofinancie las visitas a fábricas de mejor práctica en su rubro a 5.000 ingenieros y empresarios chilenos cada año. O sea, algo que mueva la aguja, 5.000, no 50, no 500. Ya. El costo de eso, Andrés, es menos de 50 millones de dólares. Es la nada misma. Eso es solo una política. Por supuesto, hay muchas más. O sea, dar una segunda que creo que es bien importante en el campo laboral. Yo creo que Chile está maduro para que la educación obligatoria no culmine con la media. Yo insistiría al menos que para esos jóvenes que no van a la enseñanza superior, que se les dé un semestre, no en el liceo, sino un centro de formación técnica para aprender las competencias básicas de un oficio. Porque esos, cuando salen de la enseñanza media, la gran mayoría no saben hacer nada. Y también partir, perdón, profesor, con el kinder y prekinder obligatorio. Bueno, que no es obligatorio. Y mejorar la calidad. O sea, hay mucha política. Esas son de más largo plazo. Cuando uno empieza con esta, claro, al menos empieza a impactar rápido, pero sin lugar a duda, todo lo que es la calidad de nuestra educación es muy mejorable. Y hay muchas más, pero digamos, el tema de la productividad tiene que ser el eje. No es una cosa esotérica, hay cosas concretas. Te doy un caso más que hicimos cuando yo estaba en la Comisión Nacional de Productividad. ¿Que usted encabezó? Se hicieron varios estudios. Uno de ellos, bueno, yo ya estaba como vicepresidente cuando se hizo de la permisología, que se ha puesto muy popular, y sin lugar a duda eso es bien importante. Y otra de las medidas que estábamos hablando ahí era con todo lo que eran los hospitales. Sin construir un hospital nuevo, uno puede doblar las cirugías, El uso de los pabellones quirúrgicos, ustedes estudiaron. Trabajando con 2 turnos traslapados de 8 de la mañana a 8 de la noche. Es de perogrullo. O sea, pero no se hace. Se puede hacer. Se ha empezado a hacer experimentos. La primera ministra de Salud de Gabriel Boric, Begoña Yarza. Ella empezó, ella era consultora en este trabajo, empezó a hacerlo en forma experimental y entiendo que los resultados han sido muy positivos. Entonces, en productividad, esa es la buena noticia, hay mucho que se puede hacer. La mala noticia es que no estamos haciéndolo, pero hay espacio. Profesor, usted, claro, se nos va el tiempo, usted mencionaba la administración del presidente Boric. ¿Usted ve que la administración del presidente Boric está en este tema apretando las clavijas donde hay que apretarlas? Bueno, ha empezado a hacerlo. Yo creo que entre las propuestas de la primera vuelta del presidente Boric y su actuar en estos 2 años, creo que ha ido siempre en la dirección correcta desde mi punto de vista. Lo que pasa es que Boric carga con que perdió mucha credibilidad con produjo mucha incertidumbre con esas propuestas de primera vuelta, muy centrado en tema de equidad, casi nada en crecimiento. Y bueno, ha recapacitado, pero es difícil reconquistar credibilidad. Es fácil perderla y toma tiempo ganarla. Y yo creo que, o sea, está yendo en la dirección. Vamos a ver si en permisología lo logran.
No va a tener un efecto grande en su gobierno, pero si es que se lograra reducir la permisología, acelerarlo, agilizarlo, eso sería una buena inversión para el futuro de este país. Sí, el tema por lo menos, y aquí terminamos, profesor, que se había comprometido un proyecto para combatir el tema de la permisología para antes del fin del 2023 y no ha llegado. Bueno, si sale en el mes de enero nadie se va a cortar las venas porque se equivocaron por un mes, ¿no? Yo espero que el tema es que faltan semanas y no que falten 6 meses más. El problema más serio ahí a todo esto, Andrés, es poner de acuerdo los distintos ministros. Cuando nosotros estábamos en la Comisión de Productividad, Jorge Rodríguez, que trató de hacer política de productividad, nos dijo, Andrés Velasco nos dijo lo mismo y Juan Andrés Fontaine nos dijeron, los permisos nos mataron. Porque un ministro, el de Economía o el que sea, no puede imponer sobre obras públicas, sobre salud, sobre medio ambiente. Y ese es un grave problema. Ojalá que lo pueda hacer Nicolás Grau. Profesor José Ramos, le agradecemos como siempre su presencia. Un honor tenerlo en el primer Mirada Económica este año 2024. Muchas gracias y que tenga un muy buen año. Bueno, gusto estar con ustedes. Gracias, profesor. Nos vamos despidiendo, vamos cerrando esta primera edición de Mirada Económica. Gracias por su sintonía y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao. Mirada Económica.